Vámonos a La Habana, Cuba. Se han iniciado, hay muchas noticias relacionadas con Cuba, el proceso de unificación monetaria que mantiene en ascuas a gran parte de la población cubana, de un lado y otro del estrecho de la Florida y el mundo, porque los cubanos que están dentro a la espera y los que están fuera, pues también a la espera, de una manera u otra, los que ayudan económicamente a sus familiares. El domingo se iniciaron los vuelos, el domingo hubo más de 12 vuelos a La Habana desde Miami, teniendo en consideración que una de las restricciones vigentes desde hace algunos meses por la administración del presidente Donald Trump es que solamente se puede volar desde Estados Unidos a La Habana. 6 vuelos de American Airlines y algunos vuelos charters sumaron casi 15 vuelos, es lo que me están diciendo. Y por otra parte, la incertidumbre que genera, por supuesto, en el mundo entero, Cuba no es la excepción, por la cuestión geopolítica y todo lo que ya sabemos, una nueva administración en Estados Unidos. Hemos contactado esta mañana y agradecemos su presencia y su comparecencia con el opositor, disidente cubano, creador de Estado de Sax, Antonio Rodiles. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Almora, por llamarme y poder conversar o que me escuchen tus oyentes. Muchas gracias. Seguramente que son los suyos también, Rodiles. Antes de comenzar en temas específicos, me gustaría conocer, que usted nos haga un bosquejo, una perspectiva de lo que es la situación. Usted está en La Habana, lógicamente, pero tiene informaciones del resto del país en la medida de las posibilidades. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué en Cuba, el COVID, todas estas situaciones de la unificación monetaria, todo lo social? ¿Cómo nos puede usted resumir una situación que no deja siempre de ser muy compleja? Bueno, yo te diría que cada vez más compleja está la situación e incierta, porque como tú bien mencionaste en la introducción, hay muchos elementos que no están definidos. Esperemos que algunos de ellos se definan pronto. Pero todo esto añade una incertidumbre mayor allá a la difícil situación que se está viviendo dentro del país. Hay que recordar que realmente Cuba no produce nada. Aquí no se produce nada en el país. La familia cubana vive en su gran mayoría de las remesas que le envían desde el exterior. Luego tienes todo ese otro carril o esa Cuba paralela que tiene que ver con el mercado negro. La economía informal, que se abastece también de las personas que viajan acá al país, de las llamadas mulas, de todo ese trapicheo, como se dice en buen cubano, que hay, sumado a todo el dinero que se envía a las remesas. Cuando eso no está, claramente el país lleva ya, y los cubanos llevamos ya unos cuantos meses en el borde de la sobrevivencia, ¿no? Eso es lo que tenemos en este momento. Y el régimen que muchas veces hace amagos como que va a realizar maniobras en lo económico para tratar de liberalizar o soltar un poco las riendas, pero al final siempre terminan en discursos, en palabras, pero en hechos concretos no se ven. O sea, en este momento te diría que hay un compás de espera, viendo qué pasos van a dar ellos con lo que mencionabas también de la reunificación monetaria, una acción que evidentemente va a golpear tremendamente a personas que han ido acumulando sus dineros, han ido guardando dentro de la precaria situación dinero, porque se sabe que va a haber una devaluación brusca y posiblemente estas personas verán reducido a la mitad o a una tercera parte el capital que tenían guardado. Por otra parte, los aumentos salariales que ellos han anunciado, como siempre ha ocurrido, no van a cubrir la inflación que ya se está viendo en la calle. La gente ya está subiendo automáticamente los precios y no creo que el régimen, por más que trate de controlarlos, va a poder hacerlo del todo. Así que un fin de año bastante incierto y sumado al escenario de las elecciones en los Estados Unidos, que la ganancia de la repetición de Trump o la ganancia de Biden generarían dos escenarios muy distintos. Me gustaría leerle algo que seguramente ya usted tuvo en sus manos, pero es un artículo que yo tengo aquí hace varios días ya. Unas declaraciones cuando todavía era aspirante demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró en una entrevista con EFE que la política de Joe Biden sería derogar las restricciones que Donald Trump ha impuesto sobre Cuba, aunque el fin del embargo o bloqueo, como le llaman algunos, no ocurrirá pronto. Nosotros, dijo Kamala Harris, daremos marcha atrás en las políticas fallidas de Trump y, como hizo anteriormente como vicepresidente Joe Biden, también exigirá
la liberación de los presos políticos y hará de los derechos humanos una pieza central de la relación diplomática. ¿Hasta qué punto eso es viable? Cuba siempre ha dicho que se sienta a negociar, pero sin condiciones, que ellos no aceptan condiciones. Almora, lo vivimos, o sea, no es una elucubración, lo vivimos cuando la era de Obama. Cómo el régimen maniobró, que de hecho lo decía, no vamos a ceder ni un milímetro, y había muchas personas entusiastas que decían, bueno, sí lo va a hacer, veremos, pero en la concreta aló todo a su favor y no entregó nada. De hecho, yo tengo todavía la hoja de ruta que nos entregaron en la embajada norteamericana el día 17 de diciembre, que era el petitorio que estaba haciendo la administración Obama-régimen, y de eso realmente no se ha cumplido nada. Empezando porque parte de esa política estaba enfocada en lo que le llamaban el empoderamiento, sobre todo del sector cuentapropista, de la sociedad en general, pero para ello se necesitaba cierto basamento jurídico que no ha existido. Estamos hablando de 6 años después que el régimen todavía no reconoce jurídicamente a estos, ni siquiera son micros ni pequeños o medianos empresarios porque no tienen personalidad jurídica. Yo creo que el régimen se necesita una política y una estrategia de una fuerte presión, pero a la vez también un fuerte apoyo a la oposición interna. Y mi posición, lo hablábamos en otro programa anterior, yo creo que la política de sanciones es la correcta, yo creo que eso debe llevarse para que el régimen lo sienta, pero a su vez tiene que haber un apoyo resuelto a la oposición interna, porque de lo contrario, y a la sociedad civil, porque de lo contrario entonces usted le plantea a la gente apretarse el cinturón, pero aguantar indefinidamente, y eso por supuesto no tiene las consecuencias que se dice y se espera. Rodiles, le voy a dar unos datos que he preparado esta mañana para compartirlos con usted y con los oyentes. Usted sabe que a partir del día 1 de diciembre, con los vuelos, esto será temporalmente, ¿no? Hay que obligatoriamente hacer unas pruebas, unos PCR en el aeropuerto a todo pasajero que entre desde Miami o desde cualquier parte del mundo. Me imagino que esos serán los PCR chinos. Yo no voy a cuestionar la calidad de eso porque yo no soy un experto en esa materia. Tampoco voy a cuestionar lo que son medidas sanitarias, que hay muchos países que las están tomando. Perfecto. Pero, por ejemplo, en un día promedio con 15 vuelos desde Miami, Cuba ha solicitado tanto a American Airlines como a las compañías charters que no lleven más de 120 pasajeros por cuestiones de logística. 120 pasajeros en cada avión, tomando en consideración un promedio de 15 vuelos diarios desde Miami, a $30 el PCR, son $3,600 por vuelo, $54,000 diarios y $1,620,000 en 30 días. Claro, hombre, $1,620,000 para la economía de un país, aún en la situación de Cuba, no es dinero en gran cantidad, pero es dinero. ¿A dónde va a parar eso? ¿Eso va al Ministerio de Salud Pública? No sé, también le estoy haciendo una pregunta a usted que no es un funcionario del gobierno, pero ¿se sabe a dónde va a parar? Porque eso es un cuestionamiento que siempre hay aquí. ¿A dónde va la ganancia de las remesas? ¿A dónde estaba la cuenta especial del comandante en jefe en su momento? ¿Tiene usted noción o le ha llegado alguna información de a dónde van estos fondos? Bueno, tú lo decías, ellos siempre alegan que va a parar al Ministerio de Salud Pública, que eso después se usa en la remoción de hospitales, en compra de equipos, pero lo que hemos visto durante, yo diría que ya son como 15 o 20 años que las llamadas misiones médicas han tenido un incremento y han logrado estar recaudando miles y miles de millones de dólares. Bueno, sin embargo, los hospitales siguen en condiciones precarias, al punto de que si estuvieran en cualquier país decente, estarían cerrados. Yo no tengo duda que ninguno de los hospitales que tenemos en este país no pasa una inspección de salubridad de cualquier país decente. Entonces, es evidente que ellos usan todos estos recursos en lo que se le antoja. Te pudiera decir que todo el aparato represivo, el aparato de propaganda, lleva cantidades descomunales de dinero, porque aquí para incluso arrestar a cualquier activista, cualquier opositor, periodista independiente, usted ve que se aparece 1, 2 patrullas, 3 y 4 motos de la seguridad del Estado. O sea que el derroche que ellos tienen en estos sectores de represión y control
es descomunal. Así que claramente no va a la salud pública porque los hospitales están en condiciones increíblemente desastrosas y lo que sí se ve por otra parte, por cierto, hay patrullas nuevas de la policía. ¿Sí? Hyundai o Peugeot, hay carros nuevos mientras el país se desvanece. Eso cuesta dinero porque ni la Hyundai ni la Peugeot regalan eso. Eso es una infraestructura. Seguro, y han cambiado todo el parque vehicular, lo han cambiado completamente. Tienen, en un momento tuvieron unos carros chinos de marca Geely, pero ahora ya eso no se ve, se están viendo la Peugeot y la Hyundai. Bueno, usted recordará, usted y yo somos contemporáneos, en los años 70 los Alfa Romeo, que se caracterizaban, se hizo una compra de Alfa Romeo porque eran automóviles para la policía, que fueron un fracaso, pero se caracterizaban porque corrían mucho, ¿no? Eso como detalle. Rodiles, estamos conversando con Antonio Rodiles, creador de Estado de Saxo, opositor cubano, directamente desde La Habana para aquellos que nos acaban de sintonizar. Rodiles, este escenario del cual estábamos hablando, una administración de Biden sentado en la mesa de negociación, levantando restricciones, también sería coincidencial en los próximos 4 años con el ocaso de lo que le llaman la generación histórica de la revolución, los mochileros. A ver, Raúl Castro, 89 años, Machado Ventura creo que tiene 91, Ramiro Valdés tiene 86, los comandantes históricos ya van desapareciendo. Hay otra generación, Rodiles, usted que está allí, hay otra generación militar y civil que sea capaz de mantener ese férreo control, pero no solo que crea en mantener ese tipo de proceso. Mira, va a depender mucho del escenario. Correcto. Por eso te comentaba de qué va a ocurrir. Si es reelecto el presidente Trump y se mantienen niveles de sanciones fuertes, yo estoy completamente seguro que ese nuevo grupo que va a heredar el poder va a estar mucho más tendiente a tratar de sobrevivir, y para ello va a necesitar realmente hacer transformaciones profundas, entrar en algún tipo de negociación con el gobierno norteamericano, ver qué se hace con la oposición interna, con todo el crecimiento del descontento que hay dentro del país y demás. Incluso yo diría que todo eso va a venir también desde su interior, porque las personas que están ahora que no deben, no han estado implicados en hechos sangrientos y demás, bueno, van a cuestionarse hasta dónde apuestan por este castrismo rancio. ¿Qué ocurre? Si viene otra administración Biden y de momento empiezan a ponerle los recursos en la mano, que fue lo que ocurrió cuando Obama, bueno, ellos venden que ellos son el futuro y que si estás en sus filas vas a ser beneficiado. Van a abrirse marinas, van a abrirse campos de golf, van a abrirse más hoteles, y todo eso evidentemente haría un pastel más grande y más tajadas para picar. Yo diría que ese escenario sería para mí muy preocupante, porque entonces quienes están en el sistema, bueno, van a ver como muy provechoso seguir leal y llevarse una parte de esa tajada y no intentar ponerse a creativos para tratar de que en el país ocurran ciertos cambios. Yo creo que en lo particular prefiero mucho más una política coherente, como te decía anteriormente, las sanciones, pero un pleno apoyo a la sociedad civil cubana, a la oposición, al periodismo independiente, para que desde ahí realmente podamos ser más guardia, empujar, y que la propia gente que está en el sistema se percaten que no tiene futuro. Yo comparto el temor ese con usted. Yo tengo la percepción que en los próximos 4 años, para desagrado de muchas personas y sobre todo personas que se la están jugando dentro de Cuba, pueda ocurrir, como intentó el presidente Barack Obama, una legitimización del gobierno cubano a nivel de aceptar una relación similar a la que ocurre con Vietnam, a la que ocurre con China, a la que ocurre con Arabia Saudita, por citar algunos de los países que son dictaduras, y sin embargo este país mantiene unas relaciones económicas con esos países. Claro, la diferencia es que esos países mantienen una balanza de pagos con Estados Unidos. En el caso de Cuba, Cuba sigue debiendo en los mercados internacionales a todos sus acreedores. O sea, aquí también está la ley del embargo que proscribe que Cuba no puede comprar a los Estados Unidos, pero tiene que pagar al momento, o sea, tiene que pagar cash o como sea.
No sé cómo usted vería eso, la posibilidad de un gobierno de Estados Unidos tratando de sentarse con Cuba y situarlo a nivel de China, Vietnam, de Arabia Saudita, y políticamente nada y económicamente todo. Pero Almora, vimos lo que pasó con la administración Obama. Ahí está la ley Helms-Burton y evidentemente con una posible administración Biden, con la distribución que tiene ahora el Senado y el Congreso, sería, bueno, hay que ver finalmente que termine el Senado. Sería difícil la derogación de la ley Helms-Burton, pero lo que se vio durante la administración Obama fue que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad, mediante órdenes, ir vaciando de contenido esa ley y el embargo. O sea, que ellos al final pueden ir bordeando sin tener que derogar la ley completamente, pero pueden irla vaciando de contenido y al final se queda que es un esqueleto. Yo creo que ese es el peligro que tiene todo esto y en ese sentido sabemos que el castrismo es muy mala paga. Lo que sencillamente en algún momento se haría sería subvencionar a este régimen que de hecho ya se hace con la remesa. O sea, se quiera o no, guste o no escucharlo, pero el exilio, la diáspora cubana, subsidia a un régimen totalmente ineficiente e incapaz de generar riquezas y el cubano desde hace mucho no está en una condición de indigencia total precisamente por el trabajo de sus familiares en el exilio o en la diáspora. Antonio Rodiles, una de las cosas que a veces hemos hablado por aquí, grupos que analizamos el tema cubano, ¿usted cree la posibilidad que el gobierno cubano tuviese un plan alternativo para mostrar ante Estados Unidos y el mundo, dentro de su parlamento hasta ahora unipartidista, de voces que mantuviesen cierta discordancia dentro de ese parlamento y que hubiese dentro de la oposición voces dispuestas a esa jugada política que sería muy interesante? Yo sí lo creo. ¿Usted lo cree, verdad? Definitivamente, yo lo creo y lo que creo que lo haría si está obligado. Si el régimen está obligado, lo hace. Si no está obligado, no lo va a hacer. No va a regalar, ni siquiera eso lo va a regalar. Lo preocupante de ahí es que si se logra ese tipo de maniobras y un maquillaje de este castrismo rancio y se empieza a mostrar una supuesta realidad diferente. Correcto. Bueno, la causa de la libertad va a ser fuertemente golpeada y yo diría que por lo menos 20 o 30 años más nos toca de un neocastrismo, ¿no? Hay un relevo generacional en la oposición, porque vamos a la realidad. Usted como yo tenemos 50 años, o sea, ya Marta Beatriz Roque Cabello, ya toda una serie de opositores han fallecido, están entrando en los 70 y no han entrado ya. Hay gente joven, o sea, yo quisiera ilustrarme un poco de esto, yo no trato mucho el tema cubano en el aire. Hay generaciones nuevas dispuestas con 20, con 30 años a hacer un relevo que dentro de la oposición o trabajar con ustedes, digámoslo así. Hay algunas personas, pero sí tengo que aceptar que el vaciamiento del país, o sea, esta estampida que ha provocado el castrismo desde su inicio, sí golpea tremendamente a la sociedad. Eso no es ningún secreto para nadie. Los golpea a ellos, claramente la gente con los que ellos están reemplazando cada vez tiene menos nivel. Para nada era el grupo que en un inicio Fidel Castro usó de algunos profesionales o intelectuales que venían de la etapa de la República. Correcto. Y que les sirvió durante un tiempo para enmascarar todo este totalitarismo realmente brutal. Ellos ha ido decayendo en general la sociedad porque mucha gente talentosa, emprendedora escapa y también por supuesto la oposición que es parte de toda la sociedad. Yo creo que ahí está el peligro de dejar que siga pasando el tiempo y no solamente vemos ese tipo de fenómenos en nuestro país. Miremos por ejemplo el mismo caso de Venezuela, cómo se va desarticulando la sociedad, atomizando e incluso las personas que van llevando liderazgo van perdiendo base social y muchas veces también la calidad de la política y de quienes la están ejerciendo es golpeada también. O sea, esto es un proceso en que las naciones van cayendo en un abismo y que en la medida que pase más tiempo se hace difícil acabar con esta situación, no porque el sistema sea fuerte, sino todo lo contrario, sino porque toda la sociedad se va debilitando y ya casi parecería una de las peleas esta de boxeo que
luego hemos visto en algunas películas de Hollywood, donde los dos boxeadores están en los últimos rounds, ya casi que apenas pueden golpearse, ¿no? Y se caen tratando de golpear al otro. Rodiles, yo tengo que ir a una pausa, le volvemos a llamar. Rodiles, habíamos dejado unas preguntas en el aire. Una de ellas es que si lo que pasa en Cuba es que republicanos y demócratas, ninguno de los dos tiene una política clara para terminar con la dictadura. Aquí hay quienes piensan que el tema cubano se ha convertido en votos. Y todo depende también de quién está cerca del presidente en la Casa Blanca. Ya sea un demócrata o un republicano, depende mucho también la política hacia Cuba de eso. ¿Qué piensa usted sobre esa aseveración? No ha habido una clara estrategia en ambos lados. Y me refiero, primero, el tema de poner todo, servir todo en la mesa sin pedir nada a cambio, evidentemente no funciona, no ha funcionado nunca. Y el régimen cubano, como la mayoría de todos los regímenes comunistas, siempre leen cualquier intención de acercamiento como una muestra de debilidad. No lo ven de otra forma. Cualquier país del mundo occidental, de las democracias occidentales que se ha querido acercar a estos regímenes, ellos siempre lo leen como una debilidad. En el otro caso, en el caso de las sanciones y la presión, ha faltado el elemento crucial, que es lo que tenemos en el terreno, que es la gente que está en el terreno, que al final son las que tienen que hacer la presión y las que tienen que mover a la base social, a la gente, para lograr el cambio. Eso te puedo decir con toda responsabilidad y conocimiento que en el caso de esta administración, nosotros desde la plataforma en la que estábamos durante el periodo Obama, que fue el Foro por los Derechos y Libertades, que agrupaba un amplio grupo de opositores de distintas partes del país, vimos con magníficos ojos el triunfo de Trump. Pensamos que toda la presión iba a surtir efecto, pero también contemplábamos el apoyo a la oposición interna. Y lamentablemente eso no ocurrió. Hoy, 4 años después, tenemos una oposición bastante seca, el régimen nos ha golpeado tremendamente, y precisamente yo creo que ha tenido mucho que ver el tema de la intención de que preponderen agendas que están en el exterior. Y eso no funciona porque regímenes que son tan astutos y no por gusto llevan más de 60 años y no por gusto exportaron su maquinaria de control y represión a Venezuela y a plena luz del día han ido desmontando todo el sistema que allá existía. O sea, estos regímenes saben aprovechar esas debilidades, esas faltas de estrategia y realizar su trabajo, y es lo que ha hecho. No, porque perdón, Rodiles, además aquí hay una situación clara y puede ser embarazosa para muchos, yo lo digo. Aquí hay sectores de la oposición que en un momento determinado que tienen cercanía a Washington y que a menos de llevar su agenda, que tienen todo su derecho, no tienen que coincidir con la agenda de otros dentro de Cuba o fuera de Cuba, pero logran un acercamiento, una prebenda de acercamiento a Washington para no solo llevar su agenda, lo cual es muy válido y muy lícito, sino para deslegitimizar la agenda de otros. Y a la larga, lo que no se dan cuenta, que le están haciendo un favor al gobierno de Cuba. Cuando llegan a Washington, hablando bien de su agenda, buscando fondos para su agenda, pero tratando de quitarle legitimidad a la agenda de otros, no solo en Miami, sino también en Cuba. Eso ocurre. Totalmente de acuerdo, y no solo, y tú te referías al tema de la ayuda, los fondos, el apoyo, pero es que el apoyo político, el capital político es básico para frenar al régimen en el tema de la represión. Cuando uno se queda sin ese apoyo, el régimen sencillamente va socavando todo tu grupo, todo tu área de acción y va aislándote. Y es el trabajo que ellos hacen muy bien, saben hacerlo muy bien. Como te decía, si queremos ver ese mismo modus operandi en otra parte, en Venezuela, como otro país que no es el nuestro, pues vemos cómo lo han hecho, cómo han ido desarticulando a los grupos opositores, cómo han ido generando conflictos entre ellos, cómo han ido doblegando. Divide y vencerás. A otros actores también. Divide y vencerás. Exactamente. Entonces, el tema acá es que, guste o no, las personas tienen que entender que la primera línea de batalla acá en esta contienda, que el régimen lo ve como una guerra y ha actuado siempre como si fuera una guerra, en esta primera línea de batalla está la gente que está aquí en el terreno.
Y esas personas, nosotros necesitamos todo el apoyo. Y mira, el ejemplo claro que ocurre con gran frecuencia en este momento, que eso nadie lo puede negar. Hace unos años, desde la oposición se convocaba algún tipo de protesta, algún tipo de manifestación, y mínimamente se lograban reunir un grupo de decenas de opositores, los arrestos estaban, la prensa extranjera captaba esos arrestos, habían aglomeraciones, ellos movilizaban a toda su brigada de respuesta rápida. Ahora cuando se hace las convocatorias apenas es unos carros de la policía, unos agentes de la policía en las puertas de cada uno de los convocados y los arrestan, no pasó de ahí. O sea, eso muestra realmente que ha habido un decrecimiento en el movimiento opositor y activismo de derechos humanos en la isla. Y lamentablemente ha sido por un empecinamiento de un grupo de personas, y como tú, yo también tengo que decirlo, como tú hacías referencia, hay que hablar claro pero también, si vamos a seguir hablando claro, aquí hay políticos cubanoamericanos que escogen, o sea, que hablan de la libertad de Cuba, de la democracia en Cuba, pero escogen, en vez de tener una política inclusiva, con todos los opositores al margen que tengan diferencias, hay políticos aquí cubanoamericanos que escogen con qué disidentes van a hablar dentro y fuera de Cuba, con qué opositores van a hablar dentro y fuera de Cuba, o sea, son inclusivos, hasta cierto punto como el gobierno cubano que determina con quién habla y con quién no habla. Sí, ha ocurrido y en los últimos tiempos ha sido visible, incluso en un programa anterior que me invitabas estuvo hasta la situación esta extremadamente penosa de la lista, ¿no? Donde estábamos incluidos el equipo de Estado de SAT. Entonces, claramente, todos esos errores que yo sin duda ninguna lo señalo como errores garrafales, tienen que subsanarse, tiene que haber una corrección en todo este asunto. De lo contrario, los discursos van a ser solamente palabras, y hay que ser muy claro en esto. Las palabras y el verbo encendido puede sonar muy agradable a los oídos de algunas personas, pero la realidad es otra, y la realidad que tenemos acá es que estos individuos no han estado 60 años en el poder por gusto, son bien astutos, saben leer lo que está pasando, yo siempre los asemejo a hienas, saben cuáles son los puntos débiles y van y muerden ahí de inmediato, tienen un olfato increíble. Mire, usted recordará hace ya varios años, le voy a poner dos ejemplos. Aquí se elogiaba a Elizardo San Pedro Marín, le decían Elizardo el Bueno, para ponerlo en contraposición a Elizardo Sánchez Santa Cruz. Elizardo San Pedro Marín, Elizardo el Bueno, y aquí las alabanzas. Bueno, pues una mañana Elizardo el Bueno salió y dijo, yo trabajo para la contrainteligencia cubana. Y el otro ejemplo que tenemos es el de Osvaldo Payá Sardiñas, al que aquí llevaron a un paredón moral, le dijeron todo lo habido y por haber, y después de su muerte hay quienes hoy día, aquellos mismos que atacaban, vilipendiaron y demeritaron a Osvaldo Payá Sardiñas, desde aquí, desde sectores políticos aquí, no políticos, pues hoy día tuvo que morir Osvaldo Payá Sardiñas para que lo perdonaran. Desgraciadamente es así. En ese sentido, Almora, yo creo que, y lo hemos estado impulsando desde hace mucho rato, urge en el ámbito cubano un debate político serio, un debate político que deje a un lado todo lo que tiene que ver con las ofensas personales, con las descalificaciones y demás, y se centre en una discusión de propuestas, de estrategia, de visión del escenario político, de visión para un proceso de reconstrucción del país. Yo creo que mientras no ocurra eso, mientras no tengamos la capacidad y digamos la tabla de hacerlo, porque podemos discutir y estar en puntos de vista muy distintos y discutir duro y con pasión, pero en el tema y en el ámbito político y no salirnos de ahí. O sea, que realmente esa línea sea la que prime. Si eso no ocurre, creo que va a ser muy difícil porque, por una parte, lo que hemos visto en los últimos tiempos son esas avalanchas de descalificaciones y, por otra parte, como se dice en buen cubano, serruchaderas de piso. Uh-huh. Entonces, mientras eso esté ocurriendo, no avanza la causa de la libertad, porque en ese ambiente no le vamos a jamás ganar al régimen que es el maestro. El régimen cubano es el maestro en estas estrategias de conspirar, de estar por detrás generando cizaña, y por otra parte también en el tema
de llevar al fango a cualquier otro ser humano. De eso se tratan los actos de repudio acá, que lamentablemente esa lógica la hemos visto ahora repetida en algunos actores de la diáspora. Entonces creo que lo primero que tiene que ocurrir es un debate franco, abierto. Los medios de prensa, a mí me encanta, te lo comenté la vez anterior, que me hagas este tipo de entrevistas. Yo creo que el periodismo, los medios de prensa tienen que volcarse en esta dirección para que no se convierta en un tema de amarillismo y morbo, sino realmente tenga la seriedad que amerita. Antonio Rodríguez, le agradezco muchísimo desde La Habana, Cuba, fundador de Estado de Sachs. Le agradezco a Antonio Rodríguez que haya estado con nosotros y por supuesto que habrá una próxima oportunidad en las próximas semanas para actualizarnos de lo que es el tema cubano y poder mantener este contacto. Muchas gracias, que tenga un buen día a usted y su familia. Buen día y gracias por todo. Muchas gracias. Antonio Rodríguez, directamente desde Cuba.